Les decía yo que hay un libro que se llama Aborto Cero y tiene mucho, pero que muchas cosas de interés y mucho contenido. Y entre ellos hay un capítulo que para mí se lleva el broche de oro. El deber de defender la vida no es cuestión de ideologías. ¿Y esto quién lo dice? Pues nada menos que Esperanza Oña. Bienvenida, Esperanza. Muchísimas gracias. La conocen ustedes, alcaldesa, gran alcaldesa de Fuengirola, vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz y además médico, cosa que yo no sabía. Pues sí. Lo que pasa es que desde que estoy en política, bueno, seguí colegiada y seguí ejerciendo en mi casa con mi familia, ¿no? Pero ya, o sea, mis hijos de verdad no han pisado un médico nunca, ¡Qué aparte de que suerte! es tan sano, siempre les he atendido yo. Pero ya ni siquiera hace como 3 o 4 años que ni estoy colegiada, o sea que estudié medicina, he hecho lo que he podido y dedicada plenamente a la política. A la política. Bueno, pues ya ven ustedes que también en la política hay gente que merece la pena. Y les voy a recordar algo que vimos aquí, Esperanza, ¿eh? Sí, hay mucha. Pero también, como aquí hablamos siempre de los malos, normalmente en las tertulias los sacamos ahí, pues también merece la pena que conozcan. Ya vieron ustedes un vídeo que a mí me parece fue un fenómeno viral en las redes y Esperanza Oña se hace eco en este capítulo de este libro Aborto Cero, de este vídeo que me parece que merece la pena que lo volvamos a ver, hombre. No he abortado y soy una mujer libre. Que mire, si lo que hubiera dentro de mi cuerpo cuando yo estaba embarazada era un ser inanimado, podríamos estar de acuerdo. Pero es que no era un quiste, no era un bultito de grasa, no era un lunar, era un ser vivo. Si ustedes lo que quieren es una ley permisiva con la muerte, pues sí. Si queremos una ley permisiva con la vida, es esta. Nosotros pretendemos favorecer la vida, el derecho a existir, el derecho a nacer, eliminar los obstáculos que una mujer tenga y que encuentre como problema y que pueda dar a luz, que es lo natural. El Parlamento Europeo en diciembre les ha dicho a ustedes que no tienen razón, que no es un derecho humano el aborto, que no lo es que el derecho humano más bien es el derecho a la vida. Ustedes anteponen el problema que pueda suponer una maternidad al derecho del no nacido. Y yo le digo como mujer, como madre y como diputada, que si lo pongo en una balanza, ningún problema me parece tan enorme como para destruir una vida, como para sacarlo y tirarla a la papelera de un hospital. No puedo hacer una aportación más honorable a nuestro país que darle paso a la vida, darle paso a la vida. Otros le dan paso al aborto, a la muerte, sin justificación alguna. Y olé. Y ahora quiero que vean ustedes lo que dice, cómo empieza, cómo pisa fuerte Esperanza Oña. Creo que muchos de los políticos de mi partido que son contrarios al aborto exponen sus argumentos con complejos incomprensibles. Y creo además que nos equivocamos con esta estrategia del disimulo porque estoy segura de que nos iría mucho mejor electoralmente si dijésemos con orgullo lo que realmente pensamos en este y otros asuntos. ¡Qué barbaridad! Pero es verdad. Bueno, es que me alegra oír a alguien que va por la vida con la cabeza bien alta defendiendo lo más importante, que es la vida, y no pidiendo perdón por defenderla. Al revés, lo que nos debería dar vergüenza es defender las posturas abortistas. O sea, yo creo que eso es lo que tendría que justificarse. Decir, oiga, yo defiendo el aborto porque no me queda más remedio, porque tal, porque cual, no. Pero aquí es que lo progresista es defender la muerte y lo antiguo, lo que hay que acomplejarse, lo que hay que esconder, es defender la vida, ¿no? Pues yo soy partidaria de la vida, lo más importante es el derecho a existir, el derecho a vivir, y desde luego una mujer que se queda embarazada, eso es un privilegio y un regalo de la naturaleza. Y yo creo que verdaderamente hay problemas enormes a veces que rodean a embarazos que son tan dificultosos, pero la sociedad lo que tiene que reaccionar es ante esos problemas, no quitar al niño, que eso no es el problema en la vida, o sea, serán otros. Y lo que hay que hacer es legislar, que no se ha hecho nunca, ni se está haciendo ahora, con este gobierno tampoco, que es al que yo voto y al que voto siempre con ilusión, con ganas y con esperanza. Tampoco se está haciendo, hay que hacer una ley de la maternidad que precisamente elimine los obstáculos, que además eso lo dice la Constitución, o sea, los poderes públicos están para eliminar los obstáculos, y esto es lo que no hacemos, ¿no? Lo que hacemos es que te doy la cabeza, te la cortas, no puede ser, no puede ser. Efectivamente, pero a mí me ha impresionado en este capítulo muchísimas cosas, pero hay algo que me parece absolutamente clamoroso, y es cómo cuenta Esperanza Oña que está perfectamente definida la estrategia de los proabortistas en una sociedad donde imperan esos mensajes que son burdos, porque nosotras parimos, nosotras decidimos. Pero son simples, son burdos pero muy fáciles, ¿eh? Sí. Claro, y incluso
cogen la bandera de la libertad, la defensa de la mujer, el parir, decidir, cuando es todo lo contrario, no se es libre porque no se conoce, porque cuando a la mujer no le dan la información de que el aborto es un ser humano y se le dice que es parte de, pues como si uno se corta las uñas, en realidad no está siendo ni siquiera libre para defenderlo, pero es de mucho calado lo que aquí se cuenta. Y es muy difícil de transmitir a la sociedad, son muchos los mensajes. Pero es que ante por ejemplo, una jovencita que se queda embarazada, que no son solo jovencitas, se quedan embarazadas mujeres casadas con una vida estable y abortan porque simplemente no quieren tener más hijos, no quieren tener más hijos. Entonces, bueno, ante eso es que es mucho más fácil, cala mucho mejor un mensaje, pues quítatelo, que no tienes ningún problema, que hasta las 14 semanas decides tú, o luego si no, pues dices que tienes depresión, que afecta a tu salud psíquica, te lo quita. Es un mensaje que entra bien, entra fácil para una persona que quiere eliminar un problema, que no creo que lo sea. Pero en cualquier caso, esa es otra cuestión. El otro es que, mira, es una cuestión de ética, es una cuestión de vida, este ser tiene derecho a seguir viviendo porque está vivo, no hay solución de continuidad, es decir, desde el momento de la concepción hasta que morimos, es la misma vida. Entonces no entiendo por qué hay que defender la vida después de nacer y no hay que defenderla, no sé, 3 meses antes del nacimiento. Es la misma vida, es el mismo ser humano, la misma carga genética, el sistema nervioso está formado a los 28 días, es decir, que el embrión y el feto sienten dolor. Todo esto está demostrado científicamente. Fíjate que se da la paradoja, ¿no? O la situación tan estrambótica, y no sé si lo comentamos la otra vez. Sí, en un hospital. Claro, que están salvando o intentando salvar a un niño recién nacido que igual lo tienen que extraer por cesárea y tal, con 22 semanas. Y en la sala de al lado lo tiran a la papelera con 22 semanas. Simplemente porque no ha nacido, porque está en el seno de la madre. Lo abortan. Porque lo abortan. Entonces, ¿en qué sociedad de la hipocresía vivimos? Es una sociedad tan hipócrita, pero claro, tienes que empezar por valores, por defender el derecho a la vida, por saber lo que es la vida. Y yo, si me permites un segundito, le pido por lo menos a Gallardón, con la ley, que sea obligatorio que cuando una persona vaya a decidir si aborta o no, que le pongan un vídeo de lo que es el aborto, que le expliquen lo que es abortar, que una persona sepa, porque no se estudia en el colegio, porque ahora no se estudia nada en los colegios, no se estudia nada de esto porque no interesa, porque hay una estrategia establecida, porque hay que destruir los valores, porque el mensaje de la izquierda entra muy bien en una sociedad sin valores. Y todo esto está perfectamente orquestado, Entonces, si se dice que la mujer es libre, como ser humano todos tenemos que ser libres, ¿verdad? Pero no se es más libre por abortar. Lo cierto es que cuando una mujer esté en esa disyuntiva y si la ley va a permitir el aborto al final, porque tendrá sus trampas y se va a permitir, evidentemente, pues que de la misma manera que ella va decidida a abortar, que le pongan un vídeo, que le informen, que le digan, usted va a decidir entre esto y esto, si no, no hay libertad, ¿eh? Libertad no hay, si no tienes posibilidad de elegir, no eres libre. Claro. O sea, si vas totalmente dirigida a abortar sin saber lo que significa lo que vas a hacer y sin saber las otras opciones, que es lo que el gobierno debería hacer, legislar sobre muchas ayudas a la maternidad. Es una petición importante que yo suscribo. Potenciar la maternidad, precisamente devaluarla y convertirla en un problema es una postura machista como la que más. Pero qué buena idea. Y todo esto habría que desgranarlo. Fíjate, ¿no? Esperanza, que yo le he dado muchas vueltas a esto y siempre aprendes y siempre hay ideas buenas, pero realmente que en educación, si quieren en educación para la ciudadanía, que se explique lo que es un aborto y qué supone para una mujer, pero qué supone para esa vida, lo primero, se lleva. ¿Por qué no se le explica? ¿Por qué se hurta esa información en educación? No interesa. ¿Puedo preguntarte? Sí, bueno, en Luis. primer lugar, enhorabuena por ser tan clara y tener este valor y animarte a que otras mujeres de tu partido o de otros partidos también lo hagan lo mismo, porque creo que para defender la vida, ¿quién mejor que la madre, no? Porque ¿quién mejor que la mujer? Bueno, además, a mí lo que me sorprende siempre es que se habla mucho a favor del aborto y, sin embargo, cuando hemos preguntado en un barómetro hace poco a los españoles sobre el invierno demográfico, todo el mundo, una gran mayoría está dispuesta a darle facilidades económicas a la mujer para que pueda llevar a término el embarazo. O sea que al final, a ver si son muchos gritos y poca gente, y los que estamos pensando que la vida es lo más importante y que hay que dar facilidades para que la mujer sea libre, como tú decías muy bien, antes de elegir, den opciones y expliquen qué es cada cosa. Porque hay gente que dice, no está vivo, no es vida. Por favor. Díselo a una madre embarazada que lo que tiene no es vida. Por tanto... A una ecografía. Efectivamente. Que le vean la ecografía. Yo te animo a que hagas grupo con más mujeres y desde luego... Lo intento, ¿eh? Y a ver si podemos dar más fuerza. Aquí vamos a hacer grupo, ya verás tú qué tertulias de mujeres vamos a tener. Sí, también le puedo contestar. Sí, hombre, por favor. Sí, ¿verdad? Yo no creo que tener un hijo o abortar sea una decisión de la mujer.
No creo que sea solo de la mujer. Es decir, yo quiero hombres responsables, yo quiero padres responsables. Y estoy convencida de que no es una cuestión de la mujer, es una cuestión de la pareja. Pero dejarnos, porque se nos ha excluido a los hombres muchas veces. Estoy totalmente en contra. Es que eso es machista. Os habéis dejado, porque yo en cantidad de tertulias, compañeros, que les digo, oye, no te oigo decir, yo no tengo nada que decir, ¿no? Exactamente, deberían hacer eso. Claro, cuando dicen, la mujer tiene que decir, porque fíjate qué lema tan burdo y tan ordinario, ¿no? Nosotras parimos, nosotras decidimos. Es que es tan simplista que es hasta insultante, ¿no? Es que se excluye. Sí, pero que el varón tampoco le ha importado nada. No, yo creo que no es así el caso. Creo que yo no he oído ninguna manifestación de varones a favor de que ellos también tengan... Por ejemplo... Si sirve en mi caso, corresponsabilidad total y absoluta. No, pero en el mensaje de quienes dicen nosotras parimos, nosotras decidimos, excluyen al hombre. Sí, el mensaje dicen nosotras somos las únicas. Es machista ese mensaje. Eso es machista. Como si la concepción fuera solo cosa de una. Claro. Los padres queremos ser parte de... Bueno, sí, pero no que así sea, ¿no? Pero que es verdad. ¿Pero por qué es machista? Porque me encantaría que en cuanto que nazca el niño queremos que los padres sean absolutamente responsables. Y antes de nacer, ¿por qué no? Es decir, si yo tengo 2 hijos varones y los he educado para que si dejan a una mujer embarazada sean responsables desde el minuto 1, ¿por qué los tienen que excluir? Si es que mis hijos, si hacen eso, tienen que ser responsables. Y son padres de un niño, aunque aborte, ese niño es suyo también. Entonces yo no entiendo una sociedad que cuando le interesa, somos feministas, cuando nos interesa somos machistas. Yo quiero una sociedad responsable, formada por hombres y mujeres responsables, personas responsables, que los actos que llevamos a cabo cada día tienen consecuencias. A veces nos vendrán mejor y a veces nos vendrán peor. Y tenemos que achacar, ¿no? O sea, ¿cómo diría? Las consecuencias también las tenemos que asumir. No puede ser, como esto me incomoda, yo cuando ejercía la medicina a mí me venían a ver personas para ver si les recomendaba o les podía facilitar un aborto. Pero mire, usted está casada, sí, pero yo tengo ya 2 hijos y es que claro, el tercer hijo no me interesa, porque yo tengo una vida muy fácil, porque nosotros nos vamos a hacer a tarifa, porque tal, porque cual. Es que yo creo que esto no es una sociedad responsable. O sea, esa mujer es una irresponsable y ese hombre, marido de esa mujer, es un irresponsable. Entonces, creo que esto tiene mucha más grandeza que analizarlo con la simplicidad, ¿no? El simplismo que se está analizando ahora mismo. O sea, son mensajes frívolos, mensajes que entran bien, tú no te preocupes, quítatelo. Pero ¿cómo quítatelo? Como yo decía ahí en el vídeo, si es que no es un quiste, no es un grano que me afea. Es que es una vida que tiene derecho a existir, a desarrollarse, tal vez a producir muchísimas cosas buenas. Es que yo no soy partidaria del aborto prácticamente en ningún supuesto, ¿no? O sea, tan solo veo un caso en el que la justicia tendría que intervenir a ver si es más importante el derecho de la mujer o el derecho del no nacido, que es a lo mejor cuando la malformación sea completamente incompatible con la vida, Pues verdaderamente, si esto lo sabemos, igual el sufrimiento para los padres es terrible, terrible, ¿no? O sea, cuando estás embarazada de un hijo que sabes que no es viable de ninguna de las maneras, bueno, ahí está la justicia para que decida, ¿no? Pero esto de que yo 14 semanas decido lo que me da la gana, me lo quito. Imagínate, estábamos criticando, ¿verdad? Muchas veces podemos criticar lo que ocurre en China, de un hijo por matrimonio. ¿Qué ocurre? Que se está elevando el número de nacimientos de varones porque se abortan muchas más niñas que niños, ¿no? En España podría ocurrir. O sea, ese supuesto estaría cubierto en las 14 primeras semanas. Es decir, cuando una mujer sepa si va a tener un niño o una niña, si no le interesa, se lo quita también. Lo discrimina. Claro, ya sea al niño o a la niña, ¿no? Quiero decir que ese supuesto tan aberrante que estamos viendo en China, aquí es posible. Es posible, no, estará ocurriendo. Y miramos para otra parte, ¿no? Entonces yo cuando oigo allí en el Parlamento de Andalucía, igual en otros parlamentos, ¿verdad?, que se sube a la tribuna socialista y dice, subo aquí para defender el derecho a la vida, el derecho a ser una mujer que decide por sí misma, el derecho a... Y digo, ¿pero de qué? ¿Y el derecho a la vida de qué? ¿A la tuya? Pero tú no estás decidiendo sobre tu vida en ese momento, estás decidiendo sobre eliminar la vida de otro. Es que esto, ¿por qué no lo decimos con esta claridad? ¿Y por qué parece progresista? ¿No? Porque para mí es el mayor contrasentido. Porque es fácil, lo ¿por qué defender ser fácil? Eso que se vende como un derecho a la mujer y lo que es el ataque más primario y más brutal al primero y más indefenso, que es el ser que está ahí y que no tiene quien le defienda? ¿Por qué es progresista eso y defender la vida parece retrógrado? Es que yo creo que vivimos en el mundo al revés. ¿Qué pasa? Que la terminología... ¿O quieren que lo parezca? Claro, la terminología es confusa porque progresista es todo lo que nos hace progresar, ¿vale? Lo que pasa es que hay un sector que se apropia de esa etiqueta y dice somos los progresistas. Progresistas son los que nos hacen progresar. Pero si nos ponemos a leer en antiguas civilizaciones y hasta ahora, el aborto ha existido siempre. Sí.